Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Les habla la doctora Yelena Sánchez, médico internista, y voy a ser la facilitadora sobre lo que es este tema, el siguiente tema, que viene según el programa, es la presión arterial. En el contenido programático vamos a ver que el primer tema que voy a tratar se llama la presión sanguínea arterial y vamos a ver en sí los efectos que tiene la digestión, el sueño, el ejercicio y otras situaciones sobre la presión arterial. Asimismo, vamos a explicar factores que desencadenan y determinan la presión arterial y cuáles son los métodos clínicos para determinar la presión arterial. Pero en sí, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial, como definición, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al circular por el organismo. ¿Okay? Tenemos unas arterias que tienen una capa muscular y dentro de ellas circula un contenido que es la sangre con todos sus componentes, ¿verdad? Entonces, estos componentes que están dentro de la sangre, junto con su volumen, ejercen una presión sobre estas arterias, específicamente sobre las paredes arteriales. ¿Ok? Lo que vamos a medir va a ser esa presión. ¿Con qué instrumento? Con un tensiómetro. ¿Ok? Usualmente esta presión máxima a nivel de la aorta es 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica es 80 milímetros de mercurio. Okay. Antes de pasar a todo lo que es los efectos de la presión arterial, vamos a ver que es muy importante que se tomen ciertas medidas para que se tome correctamente la presión arterial. ¿Ok? Entonces hay que seguir un protocolo y esto va a ser desde ahorita que están comenzando hasta que culmine su vida. ¿Ok? Primero debemos decirle al paciente que no puede estar conversando, que apoye su brazo a la altura del corazón, ¿ok? Ya que esto, si no lo apoya, podemos tener un incremento en la presión arterial. El manguito del esfigmomanómetro o de tensiómetro tiene que estar por encima del codo. Es muy importante que no debe tener ningún tipo de ropa puesta el paciente. ¿Ok? No se puede tomar la tensión arterial con la ropa puesta o con la manga de la camisa puesta. Le decimos sencillamente al paciente respetuosamente, por favor, súbase la camisa, súbase la manga, ¿ok? Es importante usar el tamaño adecuado del manguito, ¿ok? Ya que esto podemos observar que hay variedad de tamaños desde niños hasta adultos, ¿ok? La colocación del manguito tiene que ser por encima del pliegue del codo, ubicando lo que es la arteria humeral, cerrando completamente el manguito y aplicando el esfigmomanómetro por encima del codo, en una forma cómoda, de manera tal que usted eh, esté cómodo para tomar la atención. O sea, no se enreden con las manos en el momento en que le van a tomar la atención. Tienen que tener práctica para poderlo hacer en forma segura. Se aplica entonces el estetoscopio sobre la arteria humeral y se incrementa la presión arterial por encima de el último latido que ustedes escuchen, ¿ok? A medida que ustedes van subiendo la presión arterial, van a escuchar los latidos. Si dejaron de escuchar los latidos, suben 20 milímetros de mercurio más y allí comienzan a descender con una velocidad de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. Si usted baja rápidamente esta manilla, puede hacer que esa presión no la escuche o la escuche en forma errónea. ¿Okay?
Entonces, en quinto lugar, los pies tienen que estar apoyados. En sexto lugar, tener la vejiga vacía es importante porque si el paciente no está con la ansiedad que tiene que ir al baño, ¿ok? Y debe estar apoyando la espalda. Entonces, para que observen acá todos los pasos de referencia, tenemos acá el esfigmomanómetro, que de los primeros que se utilizaron fueron el esfigmomanómetro de mercurio, porque contenía mercurio, era mucho más estable para disminuir. Actualmente se usan los anaeroides, que son de aire, ¿ok? Entonces, en la medida que vamos usando el esfigmomanómetro, vamos a estar más calificados para tomar la atención. No cualquier persona puede tomar atención y para esto tienen que estudiarlo y practicarlo, muchachos. Entonces, cuando aumentamos la presión, como dije, por encima del último latido que escuchas, 20 milímetros de mercurio, comienzan a bajar la presión. El primer latido que van a escuchar es el de la sístole. O sea que la sístole es el primer latido que se escucha cuando usted va bajando la presión arterial. Y en segundo lugar, cuando dejas de escuchar el latido, es la diástole. ¿Ok? Eh, Es importante entonces que tengan bastante conocimiento de la anatomía, porque no todos los pacientes son iguales. Asimismo, pacientes obesos no pueden utilizar un mismo manguito como un paciente delgado. El paciente delgado, un manguito grande, le va a dar un falso eh, valor de presión arterial. ¿Ok? Es importante que sepan que estos sonidos que se escuchan cuando usted toma la tensión arterial son los sonidos de Korotkoff, ¿verdad? Que son los que se escuchan en el momento de que usted está tomando la tensión. ¿Ok? Y es importante que usen un estetoscopio. No se usan los dedos para tomar la tensión arterial. Es importante que si no lo tienes a mano, ¿verdad? Trates de ubicarlo porque no vas a poder escuchar la diastólica. La sistólica la podrías palpar cuando tú ubicas la arteria humeral. La palpas para saber que estás en el sitio donde se debe aplicar el tensiómetro, el estetoscopio, pero no vas a poder escuchar la diastólica. Y las dos son muy importantes. ¿Ok? Antes de continuar con los mecanismos de regulación de la presión arterial, vamos entonces a hablar un poquito de qué son los efectos de ciertas situaciones cotidianas que hacen que se modifique nuestra presión arterial. Primero que nada, la digestión. ¿Qué pasa con la digestión? Las personas hipertensas primero tienen que tener una dieta baja en sal, baja en frituras, pero hay efectos fisiológicos de nuestra dieta que hacen que postprandial, o sea, después de comer, ¿verdad? Hay una disminución de la presión arterial y esta en algunas personas se puede volver excesiva y se puede volver clínica y el paciente puede producir mareo, aturdimiento y se puede hasta caer. ¿Ok? ¿Cómo influye el sueño? Primero que nada, el mal sueño hace que nuestra presión arterial aumente. ¿Por qué? Porque ya al tú no descansar es posible que aumenten las catecolaminas y esto hace que aumente la presión arterial. O sea que es malísimo para los hipertensos que no duerman. Y en tercer lugar, el efecto del ejercicio, fíjense, ¿no? Siempre se ha dicho que para mantener una buena salud cardiovascular hay que realizar ejercicio. Entonces, la actividad física regular fortalece el corazón, ¿ok? Si el corazón lo tienes más fuerte, vas a poder bombear más sangre y con menos esfuerzo. Entonces, ¿qué efecto tiene el ejercicio en la salud cardiovascular? Bueno, que baja la presión arterial, pero a niveles que no son mortales, sino que la mantiene en un buen nivel de presión. ¿Okay? Entonces, ¿qué otros factores entonces pueden influir en nuestra presión arterial? Bueno, eh, las emociones. Las emociones alteran la frecuencia cardíaca y como componente del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca puede entonces aumentar y así aumentar la presión arterial. ¿Okay? Los sentimientos pueden alterar también la presión arterial.
dar ansiedad aumenta la presión arterial. Los niveles de azúcar, un paciente diabético tiende a tener hipertensión arterial. Pacientes que no duermen hacen hipertensión arterial. No hidratarse correctamente. Personas que son nerviosas, ¿verdad? Cuando tienes mucho estrés en tu trabajo, cuando presentas dolor, ¿verdad? La falta de potasio va a tener alteraciones a nivel de la presión arterial. Entonces, es importante que sepamos que un paciente que llega a nuestra consulta y llega a tomarse la presión, estando en unas condiciones no adecuadas, puede hacer que sencillamente este paciente tenga un resultado erróneo de su presión arterial. Entonces, vamos a pensar en que pacientes estresados hay que dejarlos sentados o acostados en una camilla por 10-15 minutos hasta que se calmen para tener una toma correcta de presión arterial. Asimismo, es importante que estos pacientes que van a tomarse la presión arterial estén después de 30 minutos de haber comido, que no deben haber fumado ni bebido horas antes de tomarse la atención, porque puede salir elevada. Y otra cosa es importante que usted no le puede decir a un paciente de una sola vez con una sola toma de presión que él es hipertenso. ¿Okay? Hay que hacer un monitoreo diario de presión arterial, siquiera por una semana, o si es posible, aplicar lo que se llaman los métodos de diagnóstico de la presión de la hipertensión arterial, que está el Holter, que es el monitoreo de presión arterial de 24 horas. ¿Okay? Es la mejor manera de tomar la tensión arterial en nuestros pacientes donde usted sospecha que tiene tensión alta. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá ahorita y continuamos con los mecanismos de regulación de la presión arterial.